Pero también nuestras oraciones pueden cambiar y tener un efecto grande aún en lugares y entre gente lejos de donde estamos nosotros. But our prayer can also change places and people that are far, far away from where we are here. Yo de joven sentí que Dios me estaba llamando a ser misionero. Entonces me preparé, fui a la escuela bíblica, estuve en una iglesia trabajando un par de años y después fui a Los Ángeles a estudiar misiones, específicamente estudiar misiones. I felt called to be a missionary when I was like in junior high, more or less. I went to Bible school, I worked in a church for a little while to get some ministry experience, and then I went to Los Angeles with the specific purpose of studying missions to prepare to go out to the mission field. Bueno, yo crecí en el campo. Nuestra casa estaba rodeada de campo. No había ciudad al lado de nosotros. La ciudad más cercana, que precisamente se llamaba Alvarado, y no me di cuenta que era un apellido español hasta muchos años después, Alvarado, que fue nombrado por los que pusieron el ferrocarril ahí, tenían un pariente acá en Texas que se apellidaba Alvarado, y bueno, Alvarado. Tenía menos de 1,000 personas, la gran ciudad más cercana a nosotros. Cuando queríamos ir a un lugar más grande para ir de compras y al cine y no sé qué, era un pueblo de como 25,000 más o menos personas. So I grew up in a house surrounded by fields, not next to a town, and the closest town had less than 1,000 people in it. The big town near us had about like 25,000 people. Pero de repente me encuentro en la gran ciudad con millones y millones de personas de Los Ángeles. And all of a sudden I find myself, I'm going there to study missions, I'm going there to get immersed in this urban culture, multicultural, people from all the nations there, this giant city of Los Angeles with thousands of people. Bueno, algunos amigos decidimos cambiarnos, compañeros que también estaban preparándose para ser misioneros, nos mudamos a una casita muy pequeña sobre un callejón en Pasadena, California, en una zona muy difícil, conocida por ser un lugar de drogas y crimen y no sé qué. Aunque yo pues realmente no sabía lo que estaba yo haciendo, pero la idea era prepararme para vivir en un lugar difícil, para prepararme para el campo misionero. So this farm boy moves to Los Angeles, and with some other friends of mine who were also preparing to be missionaries, we decided to move into this little tiny house on an alley, the back street of a very dangerous neighborhood. Me acuerdo en ese tiempo que nuestra casa fue robada. Se metieron a nuestra casa cuando no estábamos y robaron algunas cosas. During that time, our little house was robbed. Somebody got into our house and robbed it. Y no sé si alguna vez alguien ha entrado a su casa a robar, pero uno se siente raro. Entonces ya no se siente uno seguro en su propia casa. We didn't feel, the house didn't feel the same after that, because it's like, well, when could they come back? Otro día, cruzando el callejón, del otro lado del callejón, alguien encendió una casa, se quemó la casa, era abandonada, pero unos drogadictos ahí encendieron esa casa y se quemó por completo. Another time, not too long after that, the house behind us, across the alley, burned down. Some drug addicts burned it down. I don't know if on purpose or by accident, but they burned the house down. Después, en el mismo callejón, supimos que un viejito fue conocido en la zona y de alguna manera la gente sabía que él ponía su dinero en sus zapatos, siempre llevaba dinero en sus zapatos, y unos drogadictos lo mataron para quitarlo seguramente poco dinero que él tenía. After that, we heard that an older man had been murdered in the alleyway, again behind our house, and they'd murdered him. Some drug addicts had murdered him for his money, whatever little money he had. They'd killed him. Después,
En la casa enfrente de nosotros, una vez el dueño fue a cobrar la renta de esa casa y la gente que estaba ahí en ese momento estaba drogada y lo mataron cuando fue a cobrar la renta. In the house in front of us, one day the owner went to collect the rent, and the people that were living there were drugged, and they ended up killing the guy. Y yo me digo a mí mismo, ¿en qué me he metido? Este muchacho de un lugar donde dejábamos las casas o sea, no las cerrábamos, íbamos al pueblo, dejábamos los carros así sin llave, hasta con las llaves adentro a veces. We would even leave the keys in our car when we would go to town and leave the doors open because it wasn't a high crime area. I'm thinking, God, what have I gotten myself into? Y yo me acuerdo, me puse de rodillas un día y lloré y dije, Dios, ayúdame, protégeme. Y estaba ahí con un propósito, el propósito de prepararme, pero dije, wow, Dios, protégenos. I remember at one point I got down on my knees and I asked God, I said, God, I'm afraid. Protect us. Help us. We're here because we want to serve you and we want to prepare to get ready. ¿Y saben qué? Sentí muy fuerte que Dios me dio esa escritura del Salmo 34 que dice, el ángel del Señor encampa alrededor de los que le temen. And I felt very strongly at that moment on my knees praying that God reminded me of the scripture that says the angel of the Lord encamps around those who fear him. This is Psalm 34:7. Y yo muchas veces durante ese tiempo y aún después cuando me fui 10 años en la Ciudad de México, sentía, no veía ni me aparecían, pero sentía la presencia de ángeles conmigo. Y seguro que me protegieron de muchas cosas ahí. Y pude seguir con la obra que Dios me había propuesto hacer. Many times after that, I felt the presence of angels around me. I didn't see them; they didn't like appear to me, but I could sense them very clearly around me. Both my time in Los Angeles, later I moved to downtown LA, and then I was in Mexico City for 10 years, and I could feel God protecting me with his angels after that. And I was able to continue with the mission that God had for me. And I know people were praying for me. Yo sé que había gente orando por mí. Y todos hemos experimentado respuestas a la oración y Dios puede moverse para obrar con los misioneros y entre gente que no lo conoce todavía en otras partes del mundo por medio de nuestras oraciones. And God can use our prayers to protect and use his people who are serving him and preaching the gospel in other places and to send workers to unreached peoples, to send workers to unreached peoples. Cristo fue un hombre de mucha oración. Jesus was a man who prayed. Ahora uno diría, ¿él para qué oraba? Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo en carne. ¿Para qué oraba? We would think, why would Jesus have to pray? He's the Son of God. He is God incarnate. Why would he have to pray? Pero era ser humano y Dios quiso que él orara para mantener su relación con él, mantener su relación con él. Tenemos 17 ocasiones en los evangelios que mencionan ocasiones específicas cuando Jesús oró. 17 veces vemos. Oraba en las montañas, oraba en el desierto, oraba cuando se bautizó, oraba la noche antes de morir. Jesus prayed in the desert, he prayed in the mountains. There are 17 specific occasions in the Gospels that tell us that Jesus prayed. The night before he chose his 12 apostles, it said he spent the whole night on a mountain praying. The night before he was going to die on the cross, he spent a good part of that night praying in the Garden of Gethsemane. Hay una situación, es una de las primeras historias que se cuenta en los evangelios, por lo menos en el libro de Marcos, el libro de Mateo, Lucas. Cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, se va a Capernaum, predica en la sinagoga, echa fuera un demonio y sana a la suegra de Pedro.
Y dice que esa noche, después de todo un día de servir al Señor, después de que termina el sábado, a la puesta del sol, dice que toda la población se fue a la puerta de la casa de Pedro con sus enfermos para que Cristo los sanara. Imagínense cuánta gente habría, aunque fuera un pueblo chiquito, llevaron a todos los enfermos y ya es noche. So one of the first stories we have in the Gospels about Jesus, he's called his first disciples. He has gone to the synagogue in a city called Capernaum where Peter lived. He has cast out a demon in the synagogue. He went to Peter's house. He healed his mother-in-law, and it said the news spread around, and the whole town came to the door at sunset because it was the Sabbath, and so they had to wait till after sunset to do this. And they had they brought all the sick people from the town so that he would heal them. He's already spent a day ministering, and now he has this huge mob of people by him. And it says, in Luke, it says something very interesting. Dice algo interesante en Lucas, que él puso su mano sobre cada uno de ellos para sanarlos. Tomó tiempo. Pudo haber dicho así con una sola palabra, que sean sanados todos, me voy a la cama. Porque digo, ya era de noche. La esposa de Pedro está preparándonos una rica cena, peleando con la suegra ahí que ya está sana en la cocina. Yo sé que las hijas y sus mamás no pelean en la cocina, ¿verdad, hermanas? Y ya me quiero descansar, ya estoy cansado. No, tomó el tiempo. Y así es Jesús, la compasión, el toque personal. And it says that Jesus didn't just say, everybody be healed, I'm going to bed, I'm tired, it's nighttime. Or, I'm going to heal a few of you, but the rest of you can come back tomorrow. No, it says he took time to put his hands on each one of them to heal them. The love and the compassion that Jesus had for individuals. Entonces, habrá tomado mucho tiempo esto. This had to have taken a long time as he's praying for people, and now it's late at night. ¿Y qué hace la siguiente mañana? En Marcos 1 dice así, muy de madrugada, o sea, antes de que salga el sol, estuvo trabajando de noche y se levanta temprano. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. And then it says something remarkable. He's tired. He could have said, you know what, I'm going to sleep in. I hadn't counted on praying for all these people last night. But it says, Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, he got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Tanta era la necesidad de Jesús de orar. En Lucas 5, esto ya es después, después de sanar a un leproso y después de sanar a otras personas, ya la fama de él se ha llenado toda esa región y multitudes están acudiéndose para escucharle y para ser sanados. Lucas 5:15 dice así, la fama de Jesús se extendió cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas ocupadas? Pueden levantar la mano, pero yo sé que todos aquí son bien trabajadores. Y entre más ocupado estaba Jesús, más oraba. Si Él tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? El privilegio de orar. Y Dios quiere que oremos para que Él pueda obrar en el mundo. Digo, Él puede hacer lo que Él quiere, pero Él quiere involucrarnos en su obra en el mundo. Y una de las maneras en que nos ocupa es en la oración, luchando en la oración. Y Jesús fue un hombre de mucha oración. In another passage in Luke, later on, he's healed many people now, and news about, it says, Luke 5:15,
news about him spread all the more in this whole area where he was, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. It wasn't just that he would teach and then take a long time to heal people. Every time. But, verse 16, Jesus often, he had a habit of withdrawing to lonely places to pray. That was Jesus. And if he needed to pray, how much more do we need to pray? Quiero contarles un testimonio acerca de la oración de una pareja, Jonathan y Rosalinda Goforth. Ahora, si tienes el apellido Goforth, debes de ser misionero, ¿no? Ya ni necesitas llamado para ser misionero, porque el apellido te dice, ¿no? Goforth. Pero ellos, la hermana Rosalinda escribió todo un libro acerca de la oración y cómo les ayudó en su tiempo en la China. I want to tell you a testimony about prayer from this couple, Rosalind and Jonathan Goforth. And again, if your name is Goforth, you better be a missionary because, go forth. And she actually wrote a book about prayer and how prayer was so important in their ministry. En primer lugar, dice que llegaron a la China, eran canadienses, llegaron a la China, no iban a trabajar con Taylor. Taylor es el misionero Hudson Taylor, que fue misionero y movilizador y llenó China de misioneros. Él fundó una agencia misionera. Él está al lado izquierdo ahí y la pareja Goforth aquí al lado derecho. Dice que cuando llegaron, Hudson Taylor supo que habían llegado y les escribió lo siguiente: supimos que su campo va a ser el norte de Hunan, es una de las provincias de China en ese tiempo, donde era un lugar, por decir, no alcanzado. Como misión, como agencia misionera, hemos intentado durante 10 años penetrar esa provincia desde el norte y apenas lo logramos. Es una de las provincias que tiene más antipatía por los extranjeros de toda China. Imagínense, llegan a un lugar y el que tiene el veterano misionero te dice, el lugar que han escogido de toda China es el lugar más difícil y donde odian más a los extranjeros. So when they got to China, after months of, probably years of preparation and a months-long travel to get there, it wasn't like today where you just take a plane and in one day you're there. They were there and they were there to stay. They received a letter from Hudson Taylor. They weren't working with his mission, but he knew all the missionaries there. And Taylor wrote the following to the Goforths. We understand North Honan, which is a province in China, is to be your field. We as a mission have tried for 10 years to get into that province from the north and have only just succeeded. It is one of the most anti-foreign provinces in China. So they get this wonderful letter from Hudson Taylor that says, you've chosen the most difficult place to work in China. And we, with all of our mission experience, have tried for 10 years to get in there, and we've just barely achieved it. ¿Y cuál fue su consejo? Si va a penetrar esa provincia, debe de avanzar sobre sus rodillas. O sea, deben de avanzar con pura oración, van a poder hacerlo. Hudson Taylor's counsel to them was, if you are going to have any success there, if you're going to enter that province, you must go forward on your knees. The only way they were going to have any success in that province was prayer. Hay situaciones que enfrentamos en la vida y con consejos o con sabiduría podemos tomar decisiones y enfrentar, y tal vez con un poco de oración y podemos enfrentar la situación. Pero hay situaciones tan difíciles que tenemos que estar en constante oración para poder seguir adelante en esa situación en nuestras vidas. Y eso era la situación de estos misioneros. There's times when we're facing maybe a difficult situation, but with a little prayer, we'll read a book or we'll get some counsel, maybe some life experience, we can say,
I can handle this, I can figure this out. And we pray, but, it's not that big of a deal. But there are situations that we face that we have to constantly be in prayer in order to keep going. And that was the situation of this missionary couple. Cuentan otra historia de cuando él estaba aprendiendo un idioma. ¿Cuántos han tratado de aprender otro idioma, verdad? Casi, yo creo que todos estamos aquí, lo hemos hecho. Y no es fácil. No es fácil. How many of you have tried to learn another language? Well, I think probably all of us in this room have done it. And it's hard work. And it's, sometimes it's really difficult. But este misionero, Jonathan, no podía con el idioma chino. No podía. Batallaba, estudiaba, dijo que los más jóvenes avanzaban mucho más rápido, ellos predicaban y la gente no respondía, la gente respondía, él predicaba y la gente ni le hacía caso porque no lo entendían. He was spending hours studying and hours. It's like he's on the mission field with the purpose of reaching this province and he can't learn Chinese. And he said these younger guys are learning it and they preach and the people respond and I preach and they don't even understand me when I'm preaching. He's practicing his Chinese. Y ella, la esposa escribe lo siguiente. Un día justo antes de empezar, como solía hacer todos los días para la capilla donde iba a predicar, mi esposo dijo, si el Señor no me da una ayuda muy especial en este idioma, temo que seré un fracaso como misionero. Horas más tarde regresó con su cara brillando con gozo. Me dijo que experimentó una ayuda muy inusual cuando llegó su turno de hablar. Oraciones le llegaban a su mente como nunca antes. No solo fue comprendido, sino muchos fueron conmovidos en gran manera y se le acercaron al final para conversar con él. Fue tan grande su deleite y ánimo con esta experiencia que con mucho cuidado describió lo acontecido en su diario. En ese tiempo muchos acostumbraban tener un diario para escribir. So the Rosalind writes about her husband, one experience that they had with his language learning. One day, just before leaving as usual for the chapel to preach in Chinese, my husband said, if the Lord does not give me a very special help in this language, I fear I shall be a failure as a missionary. He's just starting out. Some hours later, he returned, his face beaming with joy. He told me that he realized most unusual help when his turn came to speak. Sentences came to his mind as never before, and not only had he made himself understood, but some had appeared much moved, coming up afterwards to have further conversation with him. So delighted and encouraged was he with this experience that he made a careful note of it in his diary. Y luego escribe lo siguiente. Unos 2 meses y medio después, llegó una carta de un estudiante de un colegio bíblico en Canadá, que decía que una cierta noche varios estudiantes se habían reunido para orar especialmente por el señor Goforth. El poder de la oración fue tan grande y la presencia de Dios tan palpable que decidieron escribirle al señor Goforth para preguntarle si había recibido alguna ayuda especial en ese tiempo. Al buscar en su diario, el misionero encontró que la hora de su reunión correspondía con la hora de la ayuda especial que recibió con el idioma. Esos estudiantes que no sabían nada de lo que estaba pasando. Y con fidelidad oraron por este misionero y al otro lado del mundo Dios le ayudó y él pudo seguir con su carrera, una carrera de mucho éxito en la China. She writes, finishing this story, some 2.5 months later, a letter came from a student at Knox College, a Bible college in Canada, saying that on a certain evening, a number of students had met especially to pray for Mr. Goforth. The power of prayer was such and the presence of God so manifestly felt that they decided to write and ask Mr. Goforth if any special help had come to him at that time. Looking in his diary, he found that
the time of their meeting corresponded with what the time of special help in the Chinese language. Not just that they were praying for him, but God had them pray at the exact time. And it made a difference. And he was able to have a successful career, winning many, many people to Christ in China. Tus oraciones pueden cambiar al mundo. Your prayers can change the world. Estamos en este momento en el mes de Ramadán. No sé cuántos saben lo que es Ramadán, pero es un mes para los musulmanes que toman para durante el día, cuando hay sol, no toman líquidos y no comen nada, y luego en la noche se reúnen como familia o en su mezquita para comer, y muchos toman este tiempo para un tiempo de orar y tratar de escuchar a Dios. We're currently in the month of Ramadan. I don't know how many of you know what Ramadan is, but it's about a 30-day period where Muslims take the daylight hours and fast. They don't drink anything and they don't eat anything. At night they get together as a family or maybe at their mosque or whatever and eat. But many of them take special time to pray and are open to hearing from God during this time. Cuando estuve en Marruecos, en octubre fui a Marruecos y fuimos a un mercado y estaban estas lámparas. Bueno, después me enteré que estas lámparas son especiales para el tiempo de Ramadán. Las ponen en sus casas o en las calles como para adornar, como cuando ponemos nosotros adornos de Navidad, pues ellos hacen eso. Porque para ellos es como un tiempo es serio, pero a la vez es tiempo de fiesta, ¿no? These lamps are especially used during Ramadan, and the people put them in their houses or on the streets, and it kind of gives it apparently a festive atmosphere during Ramadan, because they are fasting, but they're also partying, ¿no? at night as families. Quiero desafiarles. Faltan hasta el 29 de marzo termina Ramadán. Quiero desafiarles, si no lo están, yo sé que algunos ya lo están haciendo, pero todos los días, empezando hoy hasta el 29 de marzo, orar por los musulmanes. Que Dios les hable, que Dios sane, que Dios obre en ellos para que muchos conozcan a Cristo. I want to challenge you today to take the rest of this time of Ramadan. It ends March 29th, and every day, at some point during the day, choose a time that you will specifically pray for Muslims, that they will hear from God, and that they will come to Christ, that many will come to Christ, hear the gospel and come to Christ. Hay 2,000 millones de musulmanes en el mundo. There are 2 billion Muslims in the world. Es un número que casi ni podemos comprender. Es el 25% de la población mundial. 25% of the world population is Muslim. Y muchos de ellos ni conocen a Cristo, ni conocen a ningún cristiano, ni hay iglesias cerca de donde ellos están. Aunque quisieran escuchar, no podrían. Among those 2 billion people around the world, many of them live in places where even if they wanted to, they couldn't hear the gospel because there's no church near them. There's nobody preaching or teaching the gospel near them. Y durante este tiempo quiero que recuerden el pueblo o la etnia Kashmir. Todos digan Kashmir. Okay? The Kashmiri people. I want you all to remember the Kashmiri people. Están ubicados, como pueden ver en el mapa, este es el país de la India, Pakistán, China. Están aquí los Kashmir. The Kashmir people are up here in this area. Es una zona muy montañosa. Es una zona que tradicionalmente hostil a los extranjeros, cualquier extranjero. Es una zona militarizada porque hay pleito entre Pakistán e India por la frontera ahí. De hecho, hay Kashmir de los dos lados de la frontera. It's a very mountainous, so geographically it's can be hard to get to. Culturally, they don't like outsiders. Even the government makes it harder for foreigners to live there.
So it's a very difficult place to preach the gospel. And up until not too long ago, there were no missionaries for the Kashmir people. Hasta hace realmente pocos años no había misioneros viviendo entre los Kashmir, compartiendo el evangelio. Pero hemos tenido el privilegio de conocer a misioneros ahora que están ahí. I have now met, with my perspectives teaching and whatnot in other countries, I have met people who are missionaries among the Kashmir people. I'm not going to put up their names, even their images up there, because it would put them in danger potentially. Así que quiero que oremos por los Kashmir. Son 7.6 millones. Es una sola etnia. Más de 7 millones de personas, estadísticamente 0 creyentes, 100% musulmanes. 0%. There's 7.6 million people in this. Anybody know the population of Texas? Probably more than that. Vamos a decir, las ciudades de Dallas y Houston juntas, ninguna iglesia. No se conoce si hay creyentes, hay un puñado de creyentes. Pero conocemos a misioneros ahí. Entonces, I want to ask you to pray for the Kashmir people and to pray for the missionaries that are there praying. Well, ¿qué podemos orar? El Padre Nuestro, la primera petición del Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. What can we pray? We can pray the Our Father, the Lord's Prayer. The first request of the Lord's Prayer is, may your name be hallowed, may your name be glorified, not just by us, but by people all over the world. Que el nombre de Cristo, el nombre del Padre sea conocido entre los Kashmir. Que escuchen del nombre de Cristo. Que amen, que adoren el nombre de Cristo. That the Kashmir people would come to love and adore the name of Jesus, the Father that loves them. Es una petición que podemos hacer. La segunda petición del Padre Nuestro, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. What's the second request of Our Father of the Lord's Prayer? May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Entre los Kashmir, Dios, que tu reino venga. Que tú cambies, que tú te glorifiques, que tú hagas milagros entre ellos. Let your kingdom come in families that are destroyed, in situations of abuse, among their poverty, Lord. Touch them. Let your kingdom come among the Kashmir people. Jesús dijo, les dio una oración también a sus discípulos. Dice en una ocasión que vio las multitudes, tuvo compasión de ellos y su respuesta no fue simplemente ministrarles, sino voltea a sus discípulos y les dice, ustedes oren por esta gente, que Dios envíe más obreros. Es una oración peligrosa porque luego enseguida Jesús mismo les envía a ellos a ministrarles. Pero bueno, envía obreros. Dios envía obreros a los Kashmir. Envía comerciantes de la India, de Pakistán, de otros países. Envía misioneros, envía familiares que te conocen para compartir. Jesus told his disciples to pray to the Lord of the harvest. The harvest is plentiful, but the workers are few. And he said, you pray. Pray that God will send workers so we can pray for the Kashmir people. God, send businessmen to the Kashmir people, Christian businessmen to share the gospel while they're doing their business there. Send missionaries to preach the gospel to them. Send family members that are Christians to preach the gospel to them. Send workers among the Kashmir people. En Hechos 4 tenemos la oración de los discípulos después de haber sido amenazados y perseguidos por haber sanado a un paralítico y a un cojo. Y ¿cuál es su oración? Dios, extiende tu mano para sanar. Eso es lo que les había metido en problemas. Y dice, sigue sanando, extiende tu mano para sanar.
Entre los Kashmir, Jesús, glorifícate sanando a la gente. The prayer, this is the prayer of the people in Acts 4 after they've been persecuted. The church, the leaders have been persecuted, and the whole church gets together. And they were persecuted because they'd done a healing in the temple. And that's what had gotten them into trouble. And what do? They said, God, please, no more healings for a while because, we're going to get in trouble. No, they said, heal more. Stretch out your hand to heal, they prayed to God. Heal among the Kashmir people in the north of India, heal. Y en la misma oración, y danos valor. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, era difícil. Danos denuedo para compartir tu palabra. Give the missionaries there among the Kashmir people, give them courage. Give them strength to go forward, even in spite of danger. Even in spite of danger. This prayer also comes from Acts 4. The Kashmir people. Bueno, vamos a terminar de esta forma. Otro ejemplo de oración, unos amigos nuestros que de hecho estudiaron acá en el Seminario Bíblico Río Grande. Ellos ahora actualmente están en el norte de la India, no con los Kashmir, pero en otra parte. Ellos durante varios años se habían preparado para ser misioneros y en plena pandemia se mudaron a la India. En plena pandemia. This couple that we know, young couple, have been preparing themselves for years to go to the mission field. Right in the middle of the pandemic, they moved to India to start their mission work. And they said that the first months that they were there were really, really hard. They were getting sick, and it was just one difficulty and problem after another. And their prayer at first was, God, help us get out of this problem. Please help us to get out of this problem. Please heal us, please. And they were feeling very discouraged and wondering if maybe they shouldn't be there. Maybe they had understood God, that maybe this isn't where they were supposed to be. Esta pareja, los primeros meses que estuvieron ahí fueron muy difíciles. Enfermedades, obstáculos, problemas con el gobierno y muchas dificultades. Y su petición era, Dios, sácanos de ese problema, sánanos, quita este impedimento que tenemos, quítanos este problema. Pero dijeron creo que escucharon una enseñanza y cambiaron sus oraciones. Y empezaron a orar, Dios, danos perseverancia en medio de estas dificultades. Y cambió su actitud y Dios les dio fuerza para seguir adelante. Y también nosotros y muchos otros estaban orando por ellos. They changed their prayers from God, get me out of this situation, to God, help me to move forward and persevere in this situation. Give me strength to go forward. Despite the situation, and it totally changed their attitude and they were able to continue forward. Entonces quiero que nos pongamos de pie. Y quiero que formen grupos de 4 o 5 personas alrededor y quiero que oren por los Kashmir en voz alta en este momento. Pónganse de pie, formen grupos de 4 o 5, 2, 3 o si quieren todos, oren y aquí ya tenemos las peticiones. Envía obreros, extiende tu mano para sanar, glorifica tu nombre, que tu reino venga entre los Kashmir. Take some moments to pray. We have the requests. You can pray that God will send workers. You can pray that God will give the workers that are there courage. You can pray that God will heal. You can pray that God will have His kingdom come. So take a moment. Tomen unos momentos para orar por el pueblo Kashmir. Gracias, Señor. Y luego, Padre, te pedimos por el pueblo Kashmir. Dios, tú conoces a cada niño, cada anciano, cada joven, cada madre y padre de familia, que ellos escuchen el Evangelio, que muchos sean discípulos y que aprendan a amarte y a obedecerte, que reciban las bendiciones de tu reino. Father, we ask you for the Kashmir people. We call out to you and ask you, Jesus, to send workers, strengthen the workers that are there, give them courage and wisdom to go forward, supply their financial needs, God. We thank you for what you're doing, and we ask that there will be multitudes
movements of disciples and churches in the Kashmir people loving you, worshiping you, and obeying you, Jesus. Saved, blessed, healed. We thank you, God. So I challenge you every day for the rest of Ramadan until the 29th, pray for the Kashmir people at least once a day. Tomen tiempo, por lo menos una vez cada día, a orar por los Kashmir durante el resto de este mes.